Y vamos hablar de un tema que ayer ya mencionamos, que preocupa a gran parte de los argentinos, de las argentinas y también de los santafesinos y de las santafesinas. Estamos hablando del tema del alquiler. Se puso nuevamente en agenda esta cuestión porque se empezó a hablar de la posibilidad de algún cambio, se hablaba de alguna derogación, se hablaba de que pueda llegar a surgir una nueva reglamentación. Bueno, sobre eso no hay demasiadas determinaciones o al menos cuestiones oficiales que hayan surgido en las últimas horas, pero sí empezó a correrse este rumor y por esa cuestión se puso nuevamente en agenda un tema que es complejo, más aún en un contexto inflacionario como está viviendo la República Argentina hoy. Es por eso que tenemos en línea a Ariel Doracio, quien es coordinador del Consejo Asesor de la Vivienda en la Oficina del Consumidor. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Buen Santa Fe, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien. Bueno, Ariel, primero que nada, consultarte qué opinión tenés acerca de esto que está pasando nuevamente, que se está empezando otra vez a discutir y poner un poco en cuestión y en cuestionamiento también esta nueva ley de alquileres que rige ya hace algunos años aquí en la República Argentina. Bueno, verdaderamente, a ver, lo que preocupa es el nivel de incertidumbre con el cual se está manejando el gobierno nacional, de la mano de por lo menos rumores de lo que ha sucedido en la reunión entre Alberto Fernández y Sergio Massa, porque plantean el fracaso de una ley que en realidad no es tal, porque la ley ha establecido modificaciones que son sustancialmente importantes para las personas que alquilan, como las responsabilidades bien definidas dentro de un contrato de locación, como es el pago del impuesto inmobiliario a cargo del locador, o sea, del dueño, en este caso nuestra provincia, el API, como también el pago de las expensas no habituales a cargo del dueño de la propiedad, establece un plazo mínimo de contratación de 3 años, establece un parámetro de actualización anual con un índice oficial, uno de los pocos índices que está por debajo de la inflación en nuestro país, que no es poca cosa, digo, 16 puntos porcentuales por debajo de la inflación. ¿Es un número alto? Sí, es un porcentaje alto porque es de un 92%. Pero lo que preocupa es que el gobierno hable de una posible suspensión sin definir un marco regulatorio que venga a reemplazar al marco regulatorio actual. Y esto es lo que preocupa. ¿Preocupa por qué? Porque en realidad la modificación de la ley de alquileres llevó 36 años de discusión en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. 36 años para que se consiga una nueva normativa. La anterior data de 1984. Y el gobierno, de manera, yo creo, irresponsable, plantea la suspensión. Esto obviamente disparó las consultas. ¿Qué sucede con los contratos actuales? En este caso, aclarar que el contrato que está en vigencia actualmente no va a sufrir ningún tipo de modificación ni alteración, aun si se modificara la reglamentación actual, porque no va a tener alcance retroactivo lo que el gobierno determine de aquí en adelante. Aclarar que sigue vigente la ley, que los contratos que se firmen, por lo menos durante este mes de abril, veremos qué sucede en mayo, van a ser en el marco de la ley 27551. Ahora, lo que habría que definir es que en realidad lo que ha fracasado es la política macroeconómica del gobierno nacional. El problema inflacionario es lo que empuja hacia arriba el valor de los alquileres, porque cuando vemos ambas partes en la relación, uno exige mayor rentabilidad, que es el sector propietario, y obviamente los inquilinos y las inquilinas que están cada vez más golpeados porque hoy tienen que utilizar el 60% de sus ingresos para poder pagar el alquiler mensual. Ariel, un par de cuestiones. Digo, ¿qué hubiese pasado? Y entramos en el terreno de las hipótesis, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado en este contexto inflacionario si no había ley? En este sentido, hubiese habido quizás más aumento respecto a lo que tiene que ver con el tope que hoy fija la ley de alquileres y a su vez también, digo, ¿qué mejoras se le podrían llegar a hacer a esta ley que obviamente viene a marcar ciertas cuestiones, pero también
quizás deja de lado algunas otras. Por ejemplo, la composición del aumento tiene que ver un poco con lo que es la inflación, pero también con los aumentos de los salarios en blancos, y muchas veces las personas que alquilan o son monotributistas o están en un empleo informal y quizás quedan un poco afuera de esta cuestión justamente porque su sueldo no aumenta a la par de lo que se aumenta el sueldo que está en un nivel de formalidad. Bien, primero, entrando en el terreno de las hipótesis, hay que marcar que los alquileres antes de la ley aumentaban en su mayoría de manera semestral, es decir, cada 6 meses tenían actualizaciones, en el mejor de los casos. Había algunos que incluso ya iban a la actualización trimestral o cuatrimestral. Y aumentaban un promedio de un 35% anual, digo, cuando componíamos el aumento anual era un 35%, en un marco inflacionario de 30 puntos. Digo, esto también hay que marcarlo. Los alquileres crecían por encima de la inflación. Y eso también es otro dato que hay que tener en cuenta. Esto lo que vino a hacer es, como vos bien planteás, establecer un tope, que es el 92% para abril. Ahora, si miro lo que sucede en alquileres comerciales que no están contemplados con el índice de contrato de locación, que queda al libre albedrío de las partes, cómo se actualizan los valores. Las actualizaciones son trimestrales y son o por inflación o por el rubro, la inflación del rubro que desarrolla el comerciante en el local, es decir, mucho mayor de lo que hoy tenemos para vivienda. Ahora bien, vos marcabas particularmente qué se puede hacer para mejorar. Bueno, principalmente tener una política activa de parte del gobierno nacional en torno al alquiler. Debería haber una alianza con los sindicatos para generar de que los trabajadores puedan acceder al techo propio, porque el problema es que hay un gran déficit en materia habitacional en nuestras grandes ciudades. También debería plantearse valores de referencias que hoy no existen. El gobierno debería cumplir con la ley de alquileres, que es el principal incumplidor, dado que no existe el programa de alquiler social, algo que ha creado la Ley Nacional de Alquileres. No existen los instrumentos de mediación gratuita obligatorios en los territorios, algo que también crea la Ley Nacional de Alquileres. No se ha cumplimentado con el sistema de garantías ni se controla si las inmobiliarias lo cumplen por parte del Ministerio de Hábitat. No se ha puesto en funcionamiento de manera acorde el registro de contratos de locación, y me parece que el Estado debería poner en marcha todos estos instrumentos y desarrollar, reitero, primero un registro de la vivienda ociosa, uno de los principales problemas y obviamente que es lo que también empuja el valor hacia arriba, y empezar a construir con los sindicatos vivienda para los trabajadores, pero también construir vivienda pública en alquiler, algo que lo transformaría al Estado como un formador de precios. Me parece que esos serían los frentes a desarrollar de parte de una política seria en materia de acceso al hábitat, en este caso mediante el alquiler. Ariel, te agradecemos por este tiempo aquí en Buen Santa Fe. Seguramente te volvamos a contactar en las próximas semanas o meses para ver cómo evoluciona justamente esta cuestión de la ley de alquileres y cómo repercute también en todas las personas que hoy son inquilinos. Así que muchas gracias por este tiempo y bueno, buen jueves. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta entonces, Ariel Doracio, quien es coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor, hablando justamente de esta cuestión que hoy vuelve a estar en agenda, que vuelve a ser noticia, que tiene que ver con la ley de alquileres y la posibilidad de una modificación, un rumor que surgió a partir de diferentes como suele decirse, a nivel informativo que brindaron desde el Ministerio de Economía, así que hay que estar atentos. Hasta el momento no hay demasiadas precisiones, pero por lo pronto se volvió a discutir sobre la ley de alquileres.